Estos serían los temas a tratar dentro de este webinar. Me gustaría primero darles una pequeña introducción de la historia y de cómo los conectores USB han ido evolucionando con el tiempo, así como sus diferentes conectores y aplicaciones, y así poder entender por qué el tipo C es un tipo de conector tan funcional. Entonces, se analizarán sus principales características, así como su rendimiento mecánico y eléctrico y su comportamiento en señales RF, y así cada quien puede entender qué aplicación quiere darle a este conector. Bueno, para comenzar analizaremos un poco el mercado, ya que es un mercado que crece de manera muy rápida, en donde tenemos mucho potencial ya que se utilizan en tablets, laptops, celulares y computadoras. Y es por eso que este conector USB se vuelve más y más popular y solicitado. Lo que hicimos fue que se analizó las necesidades de algunos clientes en Estados Unidos sobre lo que ellos esperarían del conector tipo C y enlistamos las respuestas que más obtuvimos, como se puede ver en la tabla. Necesidades crecientes como mayor durabilidad, velocidad de transferencia de datos, alta capacidad de alimentación, y en base a estas respuestas nos dimos cuenta que tenemos que combinar diferentes características para cubrir estas necesidades y aplicaciones. Como se puede ver en este gráfico, que es donde se organizó tal información obtenida dentro de estas encuestas. Si vemos esta gráfica, podemos observar que se empezó a comercializar en 1996. Sin embargo, desde 1994, algunas de las compañías más importantes como Intel, Microsoft y Compaq comenzaron a buscar un conector industrial estandarizado para los datos de voz y que cualquiera pudiera utilizar. Y esto es importante de entender, ya que el conector USB fue diseñado para aplicación industrial. Hoy todos lo conocemos debido al mercado consumista que existe. Pero todos los requisitos y necesidades en aplicaciones industriales son cubiertos por el USB. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue el proceso de evolución? Bueno, para cubrir estas necesidades, porque con los años aumentó la transferencia de rango de datos y podemos observar cómo el nombre fue cambiando, así como USB, USB High Speed, USB Super Speed y USB Super Speed Plus. Esto debido a que el principal objetivo fue que fuera compatible con su versión anterior, y la principal característica que podemos observar aquí fue que conforme iban pasando los años, el número de datos que podían manejar era mayor. Al momento del lanzamiento del USB 2.0, sus versiones más utilizadas fueron el tipo A y el tipo B. El tipo A fue principalmente utilizado para dispositivos llamados maestro, por así decirlo, como computadoras, y los tipo B fueron utilizados más en dispositivos llamados esclavos, por llamarlos de alguna forma, como impresoras, escáner y escáneres. Entonces, tenemos 4 pines. La primera evolución del tipo mini al tipo micro fue agregar un pin adicional, como aquí se puede observar en esta tabla. Esto debido a que el pin adicional traba la identificación OTG, la cual es una señal de cuál el dispositivo usa qué tipo de carga. Por ejemplo, en una cámara, cuando se conecta una computadora, la computadora actuaría como el maestro, ya que pues desde la computadora puedes borrar o almacenar fotos. Pero si conectamos la misma cámara, un display o una pantalla, la cámara funcionaría como el dispositivo maestro y el display sería el dispositivo esclavo. Así que para averiguar más en qué modos se usa, la identificación OTG es necesaria. Y fue el pin que se agregó. La siguiente evolución fue en el año 2008 del 2.0 al 3.0. El principal objetivo fue aumentar el rango de datos transferidos y debido al tamaño del miniconector fue eliminado y prácticamente ya no existe en el mercado el miniconector. Ya que el objetivo fue aumentar el rango de datos y como pudimos ver prácticamente se multiplicó por 10, como podemos ver acá en la última columna, última fila. Un punto importante a tomar en cuenta es que se agregaron más líneas de datos, como si fuera una autopista en la cual más autos pueden transitar por más carreteras al mismo tiempo. Así que entre más líneas de datos significan que podemos
y mover más datos. Un segundo punto importante fue incrementar el límite de velocidad de transferencia de estos datos. Y para hacer esto, tienen que proteger los datos de las señales EMC, así que la carcasa se volvió más y más importante en la versión 3.0. Y aquí, en esta diapositiva, tenemos un ejemplo de una película Blu-ray de 25 GB y como en la versión 1.1 tardaba más de 9 horas y ahora con la versión 3.0 tarda poco más de un minuto. Cuando vemos la arquitectura, podemos observar que tenemos señales TX y RX que pueden enviar y recibir datos en ambas direcciones. Esto fue incluido en la versión 3.0 como un beneficio adicional. La energía total que se utiliza para transferir datos fue reducida, pero como observamos en la gráfica, la señal activa aumentó su altura de la versión 2.0 a la versión 3.0 y el tiempo fue reducido, lo que nos permite transferir datos más rápido y con un menor consumo de energía. El siguiente paso en la evolución fue la versión 3.1 en el 2013. Pudimos ver que podíamos aumentar el rango de datos aumentando el número de pines o con una mejor carcasa, por llamarla de alguna forma. Por lo tanto, encontraremos diferencias de este tipo en las versiones 3.0 y 3.1. Los pines se mantuvieron, pero la carcasa tiene un mejor rendimiento. Y aquí podemos observar que el conector tipo C es un tipo más pequeño de conector, como se puede observar aquí. Lo que vemos en esta tabla es la corriente a la cual es sometida cada pin y es capaz de manejar. Observamos que existe una distribución en la cual no todos los pines manejan la misma carga y observamos que 0.5 amperes es para señales y al momento de entrar al protocolo de alimentación, 5 amperes son necesarios para el suministro de energía. Esto sería el rendimiento eléctrico. En la parte mecánica, tenemos que para los conectores tipo C, las reglas de organización respecto al tipo B cambiaron un poco, porque para el USB tipo C se recomienda manejar 10.000 ciclos de apareamiento. O sea, significa que cuando la clavija y el receptor se unen. Cambiaron un poco porque para el tipo C se recomienda que la fuerza de inserción y la extracción sean mayores. También los test de rendimiento cambiaron. Se puede ver aquí que después de 1.000 ciclos la fuerza tiene que ser igual que al momento de llegar a su máximo de ciclos de 10.000. ¿Cómo es esto posible? Cada vez que existe contacto entre una placa con la otra, o sea, una parte con su contraparte, la estructura tiene que tener una manera de soportar estas fuerzas. Esto lo hace con las pestañas que podemos observar en la imagen, las cuales absorben de alguna manera estas cargas mecánicas, gracias al correcto diseño mecánico. Esto es un detalle a tener en cuenta al momento de diseñarlo, ya que no solo tiene que encajar con su contraparte, sino que tiene que soportar cargas mecánicas a las que está sometido. También los resortes de retención que se ven en la imagen son importantes para reducir el impacto al momento de deslizarlo y que entren en un ángulo correcto. Otro punto a tener en cuenta cuando se diseña el PCB para los tipos de SMT son las señales mismas del PCB. Como estamos hablando de un conector de alta velocidad, capaz de manejar frecuencias muy altas, la señal de frecuencia que estamos manejando es afectada por la impedancia. Es la razón por la que se tiene que escoger el conector correcto que se desea usar en la aplicación a la que se dará. Por ejemplo, hay un número de parte diferente dentro de Word para la que tiene un espesor de 1 milímetro a la que tiene un espesor de 1.6 milímetros. Y eso afecta directamente al ruteamiento y el diseño del PCB debido a la señal que se utiliza. Como podemos observar aquí en esta animación, una gran ventaja de esta pieza es que se puede acoplar en ambas direcciones, porque creo que a todos nos ha pasado que al momento de querer insertar un USB, muchas veces lo hacemos de manera incorrecta la primera vez y esto sería, bueno, pues este problema se eliminaría con este tipo de conector. Ahora en esta imagen podemos observar que tanto la fila A como la fila B de los pines están compuestos por 12 pines. En rojo tenemos los pines estandarizados del tipo 2
y en verde tenemos las líneas de información adicional para el 3.1. Podemos observar que el CC y el CC2, que los cuales son canales de configuración, que hacen que estos pines son los que detectan en qué sentido está conectado la clavija hacia el receptor. Lo que podemos observar en la siguiente imagen es que el concepto de la carcasa y las tierras a las cuales está sometida esta carcasa, tenemos contactos extra de tierra para proteger las señales, para que la información transferida sea correcta y por supuesto absorber las fuerzas mecánicas. Tenemos los pines de retención, los cuales podemos observar aquí. Para la versión THT que van al PCB para absorber la fuerza al momento de conectarlo con su contraparte. Y sabemos que su tiempo de vida es de 10.000 ciclos. Entonces estos pines de retención lo que hacen es que absorben toda esa fuerza. Ahora, si analizamos la clavija o el plug en inglés, podemos observar que en la fila C faltan los pines 6 y 7. Esto es debido a que si estuvieran, crearíamos un cortocircuito al momento de insertarlos, así que solo se removieron para que solo existiera un par de datos positivo y negativo, como se pueden observar en la fila A. Pero lo que hace que reconozca en qué sentido está conectado son los pines de configuración CC1 y CC2. Aquí vemos una imagen lateral de cómo sería la conexión entre ambas partes. Podemos observar los pines de tierra y sabemos que los pines no están conectados, funcionarían como una especie de antena que también reciben información basura, por llamarlo de alguna forma, que pueden afectar la transferencia de datos y perder información, o puede afectar en la velocidad de transferencia de datos. Así que los pines y capas de tierra son muy, muy importantes en este contexto. Aquí en esta imagen podemos observar que se simuló de cierta manera este conector y se trataron de simular las señales RF y cómo el sistema trabaja. Al momento de medir las señales, hace sentido que solo medir las señales, solo medir el sentido de la señal. Lo que se utilizó fue que se utilizó un tablero de calibración, ya que un PCB pierde un poco el control de la impedancia que recibe, porque, bueno, pues estos tableros de calibración son especiales para hacer este tipo de pruebas y que sean más precisos y tener un control de la impedancia, ya que un PCB común afecta en las tolerancias. Esto se hizo para que el USB, la velocidad a la que maneja, sea completa dentro de la simulación. Como resultado de esta simulación, se obtuvo que todo el sistema tiene una resistencia de entre 50 ohms y 53 ohms, afectadas por la frecuencia. Como se puede observar en la siguiente gráfica, no cambia, podemos observar que entre mayor sea la frecuencia, más alta será la pérdida. Como aquí podemos observar que tenemos 0.5 GHz y comienza en 1.5 decibeles y conforme va aumentando la frecuencia va aumentando su tolerancia. Bueno, como podemos observar aquí en el tablero de calibración, se puede observar que sus vías no son totalmente rectas y esto es para que tengan la misma longitud todas. Aquí tenemos algunas diferencias entre la versión TrueHold y la versión SMT y esto lo podemos tener en cuenta al momento de diseñar nuestra tarjeta PCB.
Uno de los principales errores que se cometen en el mercado se da al momento de la preparación de las vías. Es importante que las vías se diseñen como la que tenemos de color rojo del lado derecho y no como la que tenemos del lado izquierdo, ya que la del lado izquierdo tiene esta sección llamada ring, ya, y cuando tenemos esto existen influencias de capacitancia e de inductancia, y para evitar esto es removida, así como se ve en el lado derecho. Esto cuando medimos el sistema, el conector manda algunos parámetros de la vía que causan interferencia en el comportamiento de las señales RF. Esto reduce un poco el rendimiento mecánico y esa es la razón por la que la mayoría de las PCBs contienen estos anillos. Pero tenemos que tener en mente que en realidad lo que nos interesa es el rendimiento eléctrico del conector en estas simulaciones. Bueno, aquí podemos observar que al momento de conectar el socket al PCB, donde se toman las señales es todo el sistema, o sea, todo afecta al resultado de la simulación. Esto para comprobar que la velocidad de transferencia es la correcta. Aquí vemos que a mayor frecuencia comenzamos a tener más pérdidas de señal, lo que se traduce a más pérdida de datos. En la siguiente gráfica tenemos una comparación de cómo funciona el Through-Hole contra el SMD. El Through-Hole sería el rojo y el SMD sería, perdón, el Through-Hole sería el azul y el SMD sería el rojo. Podemos observar que al aumento de la frecuencia existe una reacción muy similar. En la siguiente gráfica se está analizando la diafonía, la cual es la perturbación electromagnética que existe al momento de acoplar ambas partes. Esto sucede al momento del cambio de frecuencia y se puede observar exactamente el mismo comportamiento, el cual es que a mayor frecuencia existe mayor pérdida. Y bueno, la siguiente gráfica es la atenuación contra la diafonía. La atenuación está en rojo y la diafonía está en azul. Esto se hizo en un modelo LT-Spice. Para hacer esta simulación se necesita un convertidor S2Spice, la cual es una herramienta de software que convierte conjuntos de parámetros S en formatos de archivos reconocibles a archivos de biblioteca LT-Spice. Estos archivos se pueden copiar en una biblioteca LT-Spice y luego ser recuperados de la superficie del usuario cuando sea necesario. Además necesito un instrumento de medición, el cual sería este cuadro amarillo de la imagen, que en nuestro caso pusimos los parámetros del conector USB tipo C, pero esto se puede usar para cualquier tipo de conector. Se pueden agregar características eléctricas y mecánicas, por ejemplo, los 10.000 ciclos de apareamiento se agregaron en este caso. Este es un conector para prácticamente cualquier aplicación y está diseñado principalmente para el mercado industrial, pero lo podemos combinar con el número de pines que tiene y lo podemos usar en muchos protocolos de uso. Por ejemplo, podemos usar una señal de una USB 2.0 o incluso conectarla a algún display. Entonces tiene muchísimas aplicaciones. Esto, principalmente lo que se busca es que se utilice un solo tipo de conector estandarizado. Tener un solo conector, por ejemplo, para un display de resolución 4K y que también sirva para cargar algún dispositivo. Bueno, esto ya sería un resumen de lo que se vio. Las principales características que buscan los clientes, que sería mayor durabilidad, mayor rango de datos, mayor capacidad de corriente, características de reversibilidad, etcétera. Un poco de la conclusión de su rendimiento eléctrico y mecánico.
Y pues bueno, estos serían algunos usos en donde se puede usar este tipo de conector tipo C. Como ya les había comentado, se puede utilizar, por ejemplo, para una pantalla 4K o para cargar algún dispositivo. De mi parte sería todo. Si gustan hacer preguntas, las estaré leyendo dentro del cuadro de preguntas y las estaré contestando lo mejor posible. Las preguntas las cuales yo no soy capaz de contestar, las pueden escribir al correo que les pondré a continuación y se les serán contestadas en el transcurso de esta semana. Sí, bueno, me llegó la primera pregunta que dice, ¿tienen una demo para probar el USB tipo C? Sí, de hecho creo que acá está el link. En una de las diapositivas está el link. Lo puedes checar cuando te llegue la presentación. Y ahí está el modelo de LT Spice. Sí, aún se puede, bueno, otra pregunta que llegó es, ¿aún podemos seguir utilizando un USB tipo 2? Sí, aún se puede seguir utilizando porque, como lo mencioné, una de las principales características que se buscó al momento de evolucionar a la siguiente versión de USB es que fuera compatible con sus versiones anteriores. Así que sí, aún se puede utilizar. Llegó otra pregunta que dice, de los dispositivos que tienen USB tipo C como celulares, laptops, ¿cuánta es la corriente máxima que se puede ocupar de ahí? Bueno, según las especificaciones eléctricas, al momento de utilizar el USB tipo C, eh, su límite son 5 amperes. Entonces, pues creo que esa sería la corriente máxima que se puede ocupar de ahí. Bueno, dejaremos otros 5 minutos a ver si llegan más preguntas. Bueno, llegó otra pregunta que dice, ¿se espera obsolescencia en un futuro cercano para alguno de los conectores USB tal como ya le sucedió al USB Mini D? Pues bueno, el objetivo de ir evolucionando este tipo de conectores es que la transferencia de datos sea mayor, entonces sí, eventualmente algunos modelos se van a hacer obsoletos debido a que ya no van a poder transferir el mismo número de datos que los nuevos. Entonces sí se espera que algunos modelos sean obsoletos de aquí a algún tiempo. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias a las personas que se conectaron y como ya les dije, se les hará llegar esta grabación de la presentación y la presentación en archivo PDF. Muchas gracias.